Welcome to the Gray Zone. I'm Wyatt Reed. Bienvenidos a The Gray Zone. Soy Wyatt Reed y hoy nos acompaña Preston Robert Harp. Es antiimperialista, ha vivido en Nicaragua algo más de 3 años y se identifica con el Frente Sandinista, que derrocó en 1979 a la dictadura de Somoza, respaldada por Estados Unidos, y que hoy gobierna Nicaragua. Preston trabaja con frecuencia como escritor y editor, junto al veterano y activista por la paz Brian Wilson, que perdió las piernas en 1987, cuando un tren que transportaba envíos de armas destinados a los rebeldes de la Contra, patrocinados por la CIA, lo atropelló intencionadamente. Preston, esta semana se convirtió usted en el centro de la atención de los medios internacionales después de que le contactaran periodistas del Daily Mail y de CNN. Descubrieron que es hermano de Natalie Harp, una controvertida asesora de Trump, que ha aparecido recientemente en las noticias por su devoción servil hacia Donald Trump. Algo que quedó revelado en muchas de las cartas que le escribió al presidente desde 2023. Una de esas cartas decía, cito, "Usted es todo lo que me importa. No quiero decepcionarle jamás. Gracias por ser mi guardián y mi protector en esta vida". Así que, antes que nada, Preston, quiero hablar de esta situación con su hermana, Natalie Harp. ¿Cómo le encontraron estos periodistas? ¿Y qué puede contarnos sobre su hermana? Y sobre cómo acabó tan profundamente entregada al presidente Donald Trump. Sí, bueno, Sean Cohen del Daily Mail se puso en contacto conmigo. Me dijo que había descubierto que Robert Harp, el difunto Robert Harp, que ahora está en el mundo espiritual, es mi padre. Y también es el padre de Natalie. Y en muchas necrológicas ni siquiera incluyeron mi nombre, ni mi madre ni mi hermana. Simplemente quieren fingir que no existo. Pero él sabía que sí existo. Así fue como supo de mi existencia. Yo nunca contacté con nadie. Primer maestros, educaciones urtaus. Y criados con un plan de estudios, por ejemplo, de la Universidad Bob Jones. Si alguien sabe lo que es eso, tenían pasillos separados para las personas de color y las personas blancas. No permitían bailar. Era una locura, ¿sabes? La universidad cristiana conservadora fundamentalista por excelencia. Y de ahí viene Natalie. De ahí vengo yo. Pero cambié de opinión. A los 15 años leí Historia Popular de Estados Unidos, de Howard Zinn, con una linterna. Porque si tenía la luz encendida en mi habitación, mi madre me preguntaba por qué seguía despierto. Pero lo leía con una linterna, y empecé a llorar al leer sobre lo que les pasó a los pueblos indígenas. En América del Sur, Centroamérica y Norteamérica, leer sobre la historia de la esclavitud y sobre todas las guerras, especialmente Vietnam, me impactó mucho, porque siempre me había gustado la música hippie, la generación hippie, y descubrir en qué estaban viviendo esas personas, la época que les tocó vivir, realmente puso todo en contexto. Así que quiero terminar esta parte diciendo que mi hermana y yo, básicamente, no hemos tenido una conversación desde que ella tenía quizá 13 años, sin que mi madre escuchara y controlara hacia dónde iba la conversación. Así que no he sido una influencia en su vida, en absoluto. Y ojalá pudiera haberlo sido entonces, porque si mi madre no hubiera estado controlándolo todo, quizá mi hermana habría tomado otro camino. ¿Tiene alguna idea de cómo Natalie, y creo que su madre también, acabaron de alguna manera en la órbita del mundo de Trump? ¿Puede explicar cómo este tipo de personas educadas en casa, procedentes de la América rural, acabaron en la órbita trumpista? Sí, tío, la verdad es que no tengo ni idea. Aparte de eso, quizá porque mi hermana tuvo este problema de salud, este tipo de cáncer. Creo que era cáncer de huesos, ¿no? O cáncer de sangre. Nunca me enseñaron ningún documento. Solo sabía que supuestamente vivía con cáncer y que de repente mejoró gracias a la ley del derecho a probar de Trump.
Pero o sea, lo único que hizo fue legalizar que se pudieran probar medicamentos experimentales. Si tenías seguro, si no tenías seguro, Donald Trump no te va a salvar la vida. Y esta es la parte que cortaron de... Hablé de esto con el Daily Mail y con CNN, intentando explicarles que cuando estuve recientemente en el hospital, me rompí la rótula. Caminaba de noche, sin luz, y había una rueda de bicicleta en la carretera. Se me engancharon las botas en los radios, me pegué un ostión y me rompí la rótula. Pero pude ver cómo es el hospital público de aquí. Vi cómo salvaban vidas todos los días. Vi a gente corriendo con la camilla y bueno, ganan lo mismo que un profesor de escuela. Hacen eso porque de verdad les importa intentar salvar una vida. Así que para mí, eso no significa absolutamente nada. Si Natalie piensa de verdad en lo que está diciendo, no tiene ninguna base. Pero probablemente así fue como se acercó a Trump, dando discursos en los que dice que él le salvó la vida. Suena bastante bien. Y bueno, también se lo dije a CNN. Los mejores amigos de Trump son su club de fans, y ella es como su mayor fan. Preston, you just made a point about Preston, acabas de señalar que Trump no tiene realmente amigos, que se rodea de pelotas y lacayos, y que, por lo que tú sabes, ese es básicamente el único requisito para que tu hermana forme parte de su círculo íntimo. Ella no está dispuesta a decirle que no, le dedica en cierto modo su vida y no lo oculta. Ahora bien, muy poco después de que hicieras esos comentarios a medios internacionales criticando a tu hermana, los medios convencionales se volvieron básicamente contra ti. Al principio tenían mucho interés en escuchar tu versión de la historia, pero en cuanto averiguaron quién eras, estuvieron muy dispuestos y deseosos de convertirte en parte de la historia. De presentarte como un personaje igual de chiflado que equipara la devoción de Natalie por Trump con tu devoción por los, ya sabes, dictadores de izquierdas, como les gusta llamarlos. left-wing dictators, as they would like to refer to. Pero de verdad quiero responder a esto, ¿vale? ¿Qué saqué yo de esto? No saqué dinero, no saqué lujos. Hice esto porque así era como vivía, ¿sabes? Yeah. Well, just to set the stage a little bit. Sí, bueno, solo para poner un poco de contexto, hace apenas unos días se publicó un artículo en el medio en español El País, firmado por un hombre llamado Wilfredo Miranda Aburto, a quien conozco personalmente, por cierto. No le caigo bien y de vez en cuando publica tweets desagradables sobre mí en las redes sociales. También fue a por ti. Escribió un artículo sobre ti, la vida revolucionaria en Nicaragua del hermano de Natalie Harp, una asesora fiel de Trump. Revolucionaria entre comillas, por supuesto, porque quieren burlarse de la revolución nicaragüense. The Washington Post enseguida hizo lo mismo. Sí. The Washington Post immediately followed suit, painting you as this kind of crazy out there, Te presentan como una especie de loco extravagante, ya sabes, un lunático, porque fuiste a Nicaragua y te gustó lo que viste. No te pusiste de inmediato a condenar al gobierno, ni ya sabes a quejarte de una dictadura. No convertiste tu vida en intentar derrocar a ese gobierno, como tantos occidentales antes que tú. En cambio, llegaste y pareció que realmente apreciabas lo que estaba pasando. Así que explícanos esa cobertura mediática sobre ti. ¿Por qué crees que les molesta tanto que hayas encontrado cosas que te gustan de la vida en Nicaragua y de su sistema económico? Sí, tío. Quiero decir, he estado 2 veces en el hospital público. El año pasado, en un accidente de moto, me fracturé el cráneo, 2 costillas y la clavícula. Y hay vídeos en mi Facebook por si alguien quiere comprobarlo. Así que entonces me salvaron la vida. Y luego otra vez, bueno, tuve una infección después de mi segunda operación de rótula. Me fracturé la rótula. Vale, en abril iba caminando de noche, sin luz, y la bota se me quedó enganchada en los radios de la rueda de una bicicleta, en Iguit, y de alguna manera me rompí la rótula. Fue un accidente totalmente fortuito. Pero sí, tío, atención médica totalmente gratuita con médicos que parece que de verdad se preocupan por ayudar a la gente. Y vi camillas pasar,
gente corriendo, los médicos corriendo al lado de las camillas, y no lo hacen por dinero, lo hacen porque quieren ayudar a otro ser humano. Así que las cosas que he visto con mis propios ojos, tío, cuando veo las marchas sandinistas, está clarísimo que no es la élite. Remey, son muchas de las personas como Boeing y querer aquí, y ahora marcho con ellas. Pero cuando llegué aquí por primera vez, eso me impresionó muchísimo. Ver una marcha, a la policía caminando junto a la gente y a todos celebrando algo relacionado con la revolución. Casualmente llegué a Nicaragua el 17 de julio de 2023 y ese día se conocía como el Día de la Alegría. Básicamente en inglés se traduce como Day of Happiness y es 2 días antes del 19. Y ver eso de verdad me llegó al corazón. Y ya sabes, estoy ahí fuera grabando y nadie me dice, no puedes grabar aquí. O si voy caminando por la calle tarde por la noche en Managua y muestro que literalmente no hay personas sin hogar, salvo por ejemplo una pequeña tienda de campaña. Pero a nadie lo están echando de la calle. Probablemente esa persona no vive ahí de forma permanente, ¿sabes? Así que por las cosas que he visto, nunca me he sentido controlado ni censurado aquí. Y estoy aquí como observador objetivo. Y ahora formo parte de esto y apoyo este proyecto de todo corazón. I support this project with my whole heart. Well, it's hard to blame you for Bueno, es difícil reprocharte que veas los aspectos maravillosos de Nicaragua. El sistema sanitario está muy por encima de lo que cabría esperar. Creo que en muchos sentidos es fruto de las alianzas de las que han disfrutado con los cubanos durante muchos años. Muchos de los médicos de allí fueron formados por médicos cubanos que llegaron y ayudaron de verdad a reformar el sistema sanitario tras la revolución de 1979. Así que el legado del internacionalismo cubano sigue muy vivo en muchos sentidos, pero especialmente en el sector sanitario. Como señalabas, las personas con dolencias o lesiones pueden acudir a uno de los hospitales públicos, cada vez más numerosos, repartidos por todo el país. Y aún así, quizá no recibas el tipo de tratamiento que recibirías en un hospital privado moderno y extraordinariamente caro de Estados Unidos. Extraordinarily overpriced modern private hospital in the United States. But get a staff that is doing the best with what it's got. Tienen un personal que está haciendo lo mejor que puede con los medios de que dispone. Sacan el máximo partido a un presupuesto muy pequeño en comparación con el sistema sanitario de Estados Unidos. Y utilizan la sanidad como yo creo que debe utilizarse, como un servicio público. No está pensada para convertirla en una mercancía y venderla al mejor postor. Debe estar al alcance de todo el mundo para mejorar sus vidas. Así que es difícil culpar a quienes van a Nicaragua y valoran algunas de las mejoras que tienen allí frente a la vida en Estados Unidos. Quiero hablar un poco más de la fijación de los medios con demonizar a Nicaragua. Los dos artículos, el del Washington Post que te ataca y el del País que te ataca. Pero claro, tío, ¿quién lleva esa mierda? El Departamento de Estado. Claro. Y bueno, ¿qué hacen? Señalan una supuesta cita del presidente nicaragüense Daniel Ortega que durante el 19 de julio, el 19 de julio, por supuesto, es el día del triunfo de la revolución. Es el día en que en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSLN, el Partido Sandinista, logró por fin culminar una revolución de años, expulsó a la dinastía Somoza, respaldada por Estados Unidos, y tomó la ciudad de Managua. Liberó la ciudad de Managua del yugo del imperialismo estadounidense. Es su día de la independencia. Así que cada año, el presidente pronuncia un discurso en el que explica, más o menos, los logros de la revolución durante el año transcurrido y expone las prioridades para el año siguiente. Este año hizo una declaración que los medios de comunicación convencionales sacaron inmediatamente de contexto.
estaba describiendo cómo, durante muchos años, las élites de Nicaragua controlaron básicamente el sistema electoral antes de la revolución y después de la derrota de los sandinistas en 1990, a manos de la candidata Violeta Chamorro, respaldada por Estados Unidos. Ellos, muchos de estos partidos de la oposición, representaban de forma muy abierta los intereses de Estados Unidos y de la clase dominante en Nicaragua, la clase propietaria. Y Daniel Ortega hizo estos comentarios el 19 de julio, diciendo que no habrá más elecciones en las que participen estos fanáticos de la oposición, estos candidatos antigubernamentales y antinicaragüenses. Esa declaración se resumió muy rápidamente en "aquí no habrá más elecciones", ¿verdad? Eso es lo que difundieron todos los grandes medios. Esa cita falsa, se atribuyó a Daniel en los 2 artículos que te atacaban, intentando presentarte como una especie de fanático de una causa antidemocrática. Entonces, ¿por qué? Bueno, creo que de ese modo intentaban establecer una especie de paralelismo entre las tendencias muy autoritarias de Trump y la tendencia de la revolución nicaragüense a preservarse, ¿no? Querían crear esta especie de falsa equivalencia. Así que, ¿puedes contarnos más sobre este tipo de enfoque que han seguido al atacarte, intentando deslegitimar la revolución nicaragüense? Y cuéntanos también, ¿has oído alguna aclaración por parte de funcionarios de Nicaragua sobre esta cita falsa, esta supuesta cita de no habrá más elecciones? Oh yeah, man, like please, all of you listening. Ah, sí, hombre, por favor, todos los que estáis escuchando, echad un vistazo a mi página porque tengo muchos videos cortos publicados, traducidos al inglés. Por ejemplo, Baldrak Jainchke, el ministro de Exteriores, Gustavo Porras, que es el presidente de la Asamblea Nacional. Se me olvida el nombre de este tipo, pero por favor mirad mi página. Y sí, hay como... Ni siquiera es una corrección, es solo una aclaración, porque esto es lo que pasó. Hubo una reforma constitucional. ¿Cuál fue su aclaración? ¿Puede explicarnos más o menos qué aclaración han dado? Esto se aprobó en la Asamblea Nacional. No vamos a permitir que quienes estuvieron implicados en el golpe de Estado de 2018 se presenten a la presidencia. Tenemos que dejar muy claro en nuestra Constitución que no permitiremos que los traidores se presenten a unas elecciones. Hay 91 escaños en la Asamblea Nacional. 75 de esos escaños son sandinistas. 26 son neoliberales, o sea, de la oposición. Pero incluso ellos estuvieron de acuerdo en que era una buena idea no permitir que los traidores se presenten a las elecciones y reciban dinero extranjero. Porque, por ejemplo, el Partido Comunista Chino no está financiando a Daniel Ortega y a Rosario cuando se presentan para ser copresidentes. Y la oposición liberal lo odiaría si fuera así. Así que entienden que, bueno, nosotros no queremos que les llegue dinero de Estados Unidos y ellos no quieren que nos llegue dinero de Rusia, China o de donde sea. Las elecciones tienen que ser soberanas. El dinero tiene que venir de la gente. Es muy simple, hombre. Y bueno, de todos esos escaños, las 91 personas votaron por unanimidad para ser... O sea, ¿puede estar más claro que eso? No es que el copresidente Daniel Ortega esté diciendo, no habrá más elecciones y esa es mi decisión. ¿Pero qué? No. Y escuché todo su discurso. Lo he escuchado 3 veces para entenderlo de verdad, porque mi español todavía no es perfecto, pero lo intento lo mejor que puedo. Y estaba hablando de cómo la oposición quería privatizar la educación. Hablaba de todo tipo de cosas del pasado que no vamos a volver a ver. Luego se pone a hablar de las elecciones, como diciendo que tampoco vamos a volver a ver elecciones así. Es que si interpretas el español palabra por palabra al inglés, a veces las cosas salen un poco raras. Pero en el contexto de lo que estaba diciendo, lo que decía era que no vamos a tener más elecciones como esas. Y entonces, todo el mundo empieza a aplaudir, hay una pausa incómoda y simplemente le cortan. Pero si le escuchas seguir hablando en el contexto de lo que está diciendo,
Pero tienes razón. Estaba hablando de los autores del golpe de Estado de 2018, en el que murieron cientos de personas. Muchas de ellas eran agentes de policía, muchas apoyaban al gobierno. Eran personas que simplemente eran profesores y médicos, hombre. Si alguien trabajaba para el gobierno, lo señalaban y lo mataban. Por ejemplo, el padre de mi compañero trabaja en un Hutu y tuvo que irse andando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto fue eso? Como 1 hora y media, sí. ¿Pero a dónde fue entonces? Después cogió un autobús. O sea, cuando iba caminando tenía que meter el uniforme en una mochila y ponerse ropa normal. Coger el autobús con ropa normal para que nadie supiera que estaba con ellos, porque tenían que cruzar la calle por lo del maletero. Ya sabes, tío. Y hay un documental cuyo enlace voy a compartir contigo, tío. Las imágenes... He llorado 4 veces al verlo. Pero estaban torturando a gente simplemente por ser sandinista, con dinero de Estados Unidos financiándolo todo. Esto es algo con lo que no mucha gente en Estados Unidos está muy familiarizada, pero los acontecimientos de 2018 fueron en esencia un intento generalizado de revolución de colores respaldado por Estados Unidos. Iba dirigido contra cualquier nicaragüense al que se pudiera vincular, aunque fuera de forma plausible, con el gobierno o con el partido sandinista. O simplemente contra alguien a quien encontraran, por ejemplo, una foto del presidente Daniel Ortega en el móvil o una pantalla de fondo roja y negra. Y en muchos casos, sí, estas personas eran localizadas, descubiertas por los llamados manifestantes pacíficos, como los describían los medios occidentales. Erigían estos bloqueos de carreteras, estos bloqueos violentos llamados tranques. Procedieron a extorsionar a la gente que quería ir del punto A al punto B. Les obligaban a pagar de su propio bolsillo. Muchas mujeres denunciaron ampliamente agresiones sexuales y violaciones cometidas por estos bandidos enmascarados que se presentaban como revolucionarios. Y estaban imponiendo el nuevo régimen en Nicaragua, tal y como se veía. Daban entrevistas a medios internacionales, proclamando su victoria sobre los sandinistas, sobre el gobierno. Afirmaban que habían liberado al país del yugo de la tiranía. Pero en realidad, lo que habían hecho era liberar a Nicaragua de cualquier sentido de orden, de cualquier posibilidad de que la población trabajadora del país pudiera ir a sus trabajos y volver con una relativa paz y seguridad. Para que ese empleo sigan vacantes, para que los restaurantes puedan funcionar, para que cualquier negocio pueda funcionar. Y mientras tanto, todo este episodio era celebrado por un sector de las élites nicaragüenses que conforman la prensa. Las mismas personas que escribieron esto, el famoso artículo sobre usted, en aquel momento animaban estas acciones horribles. Se negaban deliberadamente a publicar imágenes de estos linchamientos públicos de presuntos simpatizantes sandinistas y, en su lugar, escribían artículos sobre víctimas falsas, personas que en muchos casos no existían, y luego escribían miles y miles de palabras cuando lograban encontrar un puñado de casos de violencia legítima. He visto a muchísima gente en estos vídeos a la que pintan de blanco y azul y luego, no sé, la electrocutan o simplemente la golpean con las manos atadas a un poste y están desnudos. Es una puta barbaridad, tío. Me recuerda muchísimo a... Es difícil de ver y por eso la gente no quiere saber la verdad, porque a veces es demasiado duro para algunas personas. Yo personalmente puedo soportarlo y quiero estar del lado correcto, pero es difícil ver estas cosas. Recuerda mucho a lo que se les ha hecho en Ucrania durante los últimos años, a personas que, se oponen al régimen por la razón que sea, que critican al gobierno. Les han ocurrido cosas muy parecidas. El golpe de estado del Maidán.
Sí, bueno, incluso desde la guerra hay muchas imágenes de personas con estos, ya sabes, paquetes de tinta que les han explotado por toda la cara y el cuerpo. Las atan a postes telefónicos, no pueden moverse, ni småhans pantalones ahora. Es un ritual de exhibición pública. Eso no es propio de revolucionarios. Sí, mi reasoning, exactafel. Y respeto. Y en fin, en 2018, estas mismas personas, Wilfredo Aburto era una de ellas, junto con un pequeño grupo de medios, básicamente fabricaron la perspectiva nicaragüense para las audiencias occidentales. Blanquearon esta propaganda antigubernamental y la presentaron como un hecho objetivo. Wilfredo estaba entre los principales. Su jefe, Carlos Salinas, del Confidencial, estuvo muy implicado en esto. Por supuesto, también Sofía Montenegro. Todas estas figuras fueron clave y decisivas a la hora de presentar su propia perspectiva, extremadamente partidista y antigubernamental, como la única realidad que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y estaban financiados por Estados Unidos, que estaba financiado por Estados Unidos. Y como te decía, fuera de cámara, yo mismo fui testigo de estas interacciones. Vi a Carlos y a Wilfredo pasando el rato en el bar más pijo de Nicaragua con el director de la National Endowment for Democracy, con USAID. Forman parte de un grupo muy reducido de personas que intentarían te perdido. Estoy recibiendo... I lost you there. I'm getting. Dude, you're Ya está bien. Se me ha cortado un poco durante un segundo. Yeah. Let me say that again because I was getting called. Déjame decirlo otra vez, porque estaba recibiendo una llamada. Claro, estas personas forman parte de un núcleo muy reducido de activistas antigubernamentales. Todos juntos, estos periodistas antigubernamentales de la oposición, los de USAID, los de la NED, todos forman parte del mismo ecosistema económico financiero. Todos están blanqueados. Si no es el Confidencial recibiendo dinero de las Open Society Foundations, algo que me dijeron personalmente que hacían, son ellos membros por SMOR los que reciben sus presupuestos directamente de USAID y la NED. Todos viven en misma burbuja. They all live in the same little bubble. And when they try to go into working class. Y cuando intentan entrar en los barrios obreros, de nuevo, algo que me dijo una figura muy importante del llamado MRS, el Movimiento de Renovación Sandinista, me dijo personalmente que no entran en los barrios obreros de Nicaragua. ¿Por qué? Porque la gente de allí los echa. Exactamente. Los expulsan. Los sacan de sus barrios. No quieren tener nada que ver con ellos. Nada de esto es información que vayas a encontrar en los medios de comunicación convencionales. En cambio, en ellos Taxpine se les presenta por supuesto como una mala víctima del mundo, ya sabes, ped seriosamente. Y, en muchos casos, es cierto. And in many cases it's true. Wilfredo, for example, cannot step foot in Nicaragua. Wilfredo, por ejemplo, no puede poner un pie en Nicaragua porque está acusado básicamente de ser un traidor al país y de intentar vender su país a Estados Unidos y a esas fuerzas antidemocráticas que se hacen pasar por revolucionarias. ¿Sabes? Yo personalmente no siento tanta simpatía. Siento algo más de simpatía por el nicaragüense trabajador medio, que depende de programas de bienestar social como Hambre Cero o Plan Techo, que ponen tejados como ese en casas como la que estás viendo ahora mismo. Hambre Cero distribuye ganado y semillas a campesinos trabajadores de todo el país, sin coste alguno, y solo les exige que devuelvan las crías de ese animal o semillas después de que haya crecido la siguiente cosecha. Todos estos programas serían aplastados y destruidos de inmediato si esta gente se saliera con la suya. Y nunca lo admitirán, pero esa es la dolorosa verdad. Igual que nunca admitirán que estaban linchando a sandinistas por docenas, o a supuestos sandinistas, personas que en muchos casos ni siquiera eran sandinistas, sino que las confundían con ellos. Ahora bien, a esta gente no me la tomo en serio ni un minuto cuando intenta desacreditarte de forma tan cínica, ya sabes, llamándote revolucionario, entre comillas. Quieren hacerte parecer un ingenuo y un tonto. Pero la verdad es que... Sí, por eso publiqué una foto de mi título universitario.
Solo quiero decir que el otro día publiqué una foto de mi título universitario, el expediente académico, o ¿cómo se dice? Or how do you say it? La transcripción. Yeah, like it has everything. Sí, o sea, ahí está todo para que la gente lo vea. No lo hice por los nicaragüenses. Obviamente, no me importa lo que piensen, pero es para la gente que intenta difamarme. Es como, no soy simplemente una ignorante sin estudios. Estudié y después me fui cada vez más y más hacia la izquierda, y aquí me encontré. And more. And I found myself here. Well, Bueno, es difícil no estar de acuerdo contigo, pero quiero redondear esto, volviendo un poco a la familia Harp. En los medios hemos visto declaraciones de tu hermana Natalie que aludía a la pérdida de vuestro padre y describía a Trump básicamente como una especie de padre sustituto. Quiero contrastar esa extraña relación y señalar esta dicotomía que han presentado los medios. Ahora estás trabajando con S. Brian Wilson. ¿Puedes explicarle un poco a nuestra audiencia por qué, pese a lo que los medios generalistas puedan hacer creer, trabajar con alguien como S. Brian Wilson y junto a él no es realmente lo mismo que trabajar junto a Trump? is not actually the same as somebody working alongside Trump? Gosh, man. Well, the motivation is key. Vaya hombre. Bueno, la motivación es clave. Y yo nunca digo que trabajo para Brian. Trabajo con Brian y él me da $60 a la semana. Mi alquiler cuesta $60 al mes. O sea, eso es el salario mínimo aquí, $60 a la semana básicamente, más o menos. Y claro, vivo con el nivel de vida del salario mínimo para hacer este importante trabajo de preservar los recuerdos que él tiene y sus comentarios sobre la actualidad. Y he revisado todos sus archivos de fotos. Tiene recortes de prensa desde 1960 que estoy organizando por categorías, como temas y países, y luego en orden cronológico. Así que algún día si ardieran todos los libros del mundo, pero aún quedara eso y solo la IA nos dijera, no, tenemos este archivo con cosas que no se pueden encontrar en ningún otro sitio. Entonces la motivación es, ¿cuál es la diferencia? Que no estoy aquí por dinero. No estoy aquí para vivir con un nivel de vida superior al del nicaragüense medio. Estoy aquí para vivir en solidaridad. Y quiero decir, ¿qué ves en tu hermana, en contraste? From your sister in contrast. Bueno, quiero decir, ella gana $150,000 al año. Y también quiero aclarar algo para todo el mundo. No he hablado con mi hermana desde el día que murió mi padre, el 17 de julio de 2020, así que nunca le he pedido que me envíe nada. Por favor, investigadme con total libertad, inteligencia rusa, gobierno nicaragüense, porque no estoy recibiendo dinero de ninguna parte. Parece que mi móvil está al 10%. Okay, we got about 8 minutes left. De acuerdo, a mí también me quedan unos 8 minutos. Entonces, ¿crees que hay algo de verdad en esa afirmación? Esa idea de que Trump representaba una especie de padre sustituto para Natalie, ¿te parece que encaja con lo que haces? La verdad es que no sé cómo puede ser su relación personal. No tengo ni idea de cuál es la dinámica. Pero para mí no tiene ningún sentido, porque mi padre era una persona completamente distinta. Era una buena persona. Es una buena persona. Sigue vivo en nosotros. Pero ya sabes, le importaba la justicia social. Daba clases de ética empresarial en una universidad cristiana llamada Biola. Y tenía buen corazón. No era de Trump. En realidad, no le interesaba la política en absoluto. Habría dicho que le gustaban Ronald Reagan y George Bush en su época. Pero con el tiempo, empezó a ver las cosas con más claridad y no apoyaba a Trump. Y creo que se habría avergonzado si hubiera sabido que mi hermana trabaja para alguien así, alguien abiertamente racista y con prácticamente cero compasión. Es lo contrario de lo que enseñó Jesús. Y sí. Bueno, Jesús fue un mártir, era antiimperialista,
Estaba en contra de los banqueros, de la usura y de esta clase dominante que nos controla y nos domina al resto. Para mí, Jesús encaja mucho más con, no sé, una figura con la que tú trabajas. Un hombre que muy claramente estuvo dispuesto a sacrificar su vida por el bien común y por aquello en lo que creía. Así que quizá podamos terminar con eso. ¿En qué estás trabajando ahora con Brian? ¿Y cuál ves que es tu papel ahí, ayudando junto a Brian? ¿Y qué puedes contarnos sobre Nicaragua que la gente en Estados Unidos quizá no sepa? Claro, hombre. Bueno, uno de los primeros proyectos fue, como decía, revisar los archivos de todas las noticias que él había guardado y organizarlas por categorías y en orden cronológico. Pero ahora hay una traducción al español de Blood on the Tracks, y yo la hice muy rápido. Ahora se llama La sangrienta maquinaria del imperialismo yanqui. Está en español. Yo no soy la traductora, pero lo edité todo. Ya sabes, errores de puntuación y de mayúsculas. Si algo no sonaba fluido, si algo se repetía y era como, hubo un error de copiar y pegar, cosas así. Y este es su libro de recorrido fotográfico. Cuenta toda su vida desde la infancia hasta el presente con textos en inglés y español. También estará disponible pronto en Estados Unidos. Ese fue nuestro último proyecto. Y aparte de eso, hemos estado intentando crear mucho contenido para apoyar la causa, con subtítulos en inglés, porque prácticamente no existe nada positivo en inglés sobre Nicaragua. Y esta semana y la pasada hemos estado buscando fotos antiguas que él tiene y que no están en este libro para digitalizarlas. Y se acercan 2 eventos, uno en el Teatro Rubén Darío en Managua y otro en Jinotega. Él va a hablar allí, vamos a vender este libro, él podrá firmarlo y hablar con cualquiera que quiera conocerlo en persona. Así que en eso hemos estado trabajando. Siempre tenemos algo entre manos y a veces me deja decidir en qué vamos a trabajar. Eso es lo que más está de Brian. No es un jefe. Trabajamos juntos simplemente intentando de difundir información porque él tiene seguidores de seguidores. ¿Sabes? Ahora yo también. Así que queremos difundir la información, hermano. Y algo bueno sobre Nicaragua, tío. La factura del agua y la luz puede ser de unos $10 al mes. $5 al mes, porque es un servicio subvencionado públicamente, ¿no? Y por ejemplo, el autobús. Si ahora voy a Managua, me cuesta $1 llegar hasta allí, y son como 1 hora y 20 minutos, porque el sistema de transporte está subvencionado. Coger un autobús urbano en Managua cuesta 7 céntimos. Por ejemplo, si quiero ir desde cerca de casa de Brian hasta el hospital donde estoy recibiendo fisioterapia gratuita, porque todavía no puedo doblar bien la rodilla. Estoy a unos 80 grados, pero dentro de 4 meses debería estar cerca de los 160, al menos 150. Eso espero. Pero sí, cojo el autobús después de coger el autobús a Managua, y eso me cuesta $1.08. Para comer, por unos $2 puedes tomarte un almuerzo muy bueno. Y claro, aquí no es posible ganar tanto dinero, pero cuando las cosas no te cuestan tanto, puedes encontrar maneras de vivir y seguir siendo feliz y sentirte satisfecho. Hoy, por ejemplo, estaba compartiendo mi agua con mi amigo de aquí y teníamos que asegurarnos de no quedarnos sin ella porque a veces solo llega por la noche. Pero siempre llega por la noche, así que teníamos los 2 cubos. Y simplemente tienes que pensar de una forma un poco distinta. A veces puede que te saltes una comida o lo que sea, como ahora, por ejemplo, todavía no he comido, pero para mí es más importante hacer esto. Y esos pequeños sacrificios no significan nada, ¿sabes? Cuando piensas en cuánto está sufriendo la gente en el mundo, en países que están bajo una ocupación activa, como Palestina. Ya sabes, ni siquiera tengo que decir nada más, tío. Pero muchas gracias por hacer esta entrevista y espero que volvamos a hablar pronto y que puedas entrevistar a Brian.
Well, thank you, Preston. I'm sure we will take you up on that. Bueno, And I wanna thank you gracias, for Preston. sharing that Estoy perspective. seguro de que aceptaremos tu propuesta. Y quiero darte las gracias por compartir esa perspectiva, que es radicalmente distinta de la que defiende públicamente tu hermana. Desde mi punto de vista, es una forma mucho más humana y mucho más responsable de abordar el mundo. Creo que todos podríamos intentar imitarla un poco más. Entender que no somos la única fuerza dominante del universo, que existen otras personas en el mundo. Tienen un valor inherente como seres humanos, aunque no sean ciudadanos estadounidenses. Y el hecho de que seamos ciudadanos estadounidenses no nos da ningún derecho a dominar su país, robar sus recursos naturales, ni dictar su sistema político, como tantos en Estados Unidos harían con Nicaragua, incluida, obviamente, tu hermana, la administración de Donald Trump y Marco Rubio en particular. Así que, de nuevo, gracias Preston por tu tiempo. Y esperamos volver a hablar contigo pronto. And we look forward to talking to you again soon.